Hola, ¿cómo están? Somos Corentino Jurrier y Lina Gerves, amigos, viajeros, perfeccionistas en rehabilitación, coches y emprendedores. Te invitamos a formar parte de este espacio en donde tendremos conversaciones sinceras sobre la vida, sobre el crecimiento personal, sobre nuestro proceso de sanación y aprenderemos a superar obstáculos, a aceptarnos, a tomar acciones que nos permitan alcanzar nuestros sueños. Acompáñanos en este viaje. Hola, buenos días a todos y bienvenidos en este nuevo episodio. Estamos muy emocionados de grabar otro episodio del podcast entre Lina y Corentín. Y hoy queremos partir con un tema que nos gusta mucho, que es la autoconfianza. Y entonces, bueno, si Lina, tú puedes partir contándonos un poco tu historia acerca de esta palabra, autoconfianza. Mm. Bueno, indiscutiblemente, como siempre, va a aparecer el tema del perfeccionismo y las exigencias, así que está muy en línea del tema, ¿no? Porque al final mi autoconfianza estaba construida, o más bien dicho, en el suelo, dado el nivel de exigencia y perfeccionismo que yo tenía acerca de mí misma. Entonces, como nunca me era suficiente, siempre desconfiaba de mí misma. Y lo que no me había dado cuenta es que en realidad, dependiendo del tamaño de los compromisos o expectativas que tenía, era que ya, ¿no? Como la crónica de la muerte anunciada, era como ya mi propio plan estaba diseñado para el fracaso. También pude observar que como la definición de la confianza es que es un juicio acerca de nosotros mismos o acerca de los demás, pero que se constituye en base a la historia. Es decir, si yo siempre llego tarde, tú ya tienes la desconfianza de que yo llegue a la hora, porque está basada en una serie de situaciones, ¿no? Entonces, se constituye en base a la cantidad de veces que nuestra historia nos permite observarnos. Y en ese sentido, lo que empecé a notar es que si por un lado hacía compromisos que fueran más realistas, que Ujú, además fuera el primer paso, que fueran cosas más chiquitas, me iba aumentando la confianza desde la evidencia de que podía cumplir. Entonces, en vez de que quizás voy a tener una rutina de mañana donde me voy a despertar a las 5 de la mañana para meditar, para correr, para no sé qué, de 8 horas, por supuesto, lo que hacía era, ok, pero ¿qué es lo mínimo? Y aquí, por ejemplo, partí con el hábito de la meditación. ujú, Entonces, siempre decía de mí misma, no, es que yo no cumplo, es que yo no soy disciplinada, es que no confío en mí en esto. Entonces dije, bueno, ¿qué pasa si en realidad en vez de meditar y voy a hacer esta rutina, parto por 2 minutos? Y empecé con 2 minutos y al siguiente mes con 3 minutos y después con 4 y después con 5 y después con 15 y después con 45. Pero además ujú, siempre me daba el permiso de que lo mínimo eran 15 minutos. Entonces, ujú, si es que hago más, genial, pero es distinto para nuestro cerebro en términos de la construcción de la evidencia, declarar que hay un mínimo. Y lo mismo con el ejercicio, y además fui entendiendo que se trataba de respetar mi naturaleza, que es una naturaleza humana, digamos, y que los seres ujú. humanos no le podemos poner atención a 400 cosas a la vez o a 400 hábitos a la vez. Entonces, esa construcción de confianza también tuvo que ver con el, ok, quizás mi objetivo final es meditar 1 hora, pero hoy mi primer pasito van a ser los 2 minutos. Y eventualmente mi objetivo final va a ser tener una rutina de mañana más grande, con más cosas, pero entiendo que primero voy haciendo el espacio y voy cumpliéndome desde lo chiquito. Yo creo que lo principal para mi construcción de confianza ha sido mirar lo que sí hago, como en primer lugar, y Ujú, también el hacer mejores compromisos. Y una vez que hago mejor compromiso, darme cuenta de que los cumplo genera en mí una sensación de orgullo. Y va muy de la mano, porque cuando hablo de orgullo a veces tiene mala fama el orgullo, ¿no? Como de que no nos deberíamos sentir orgullosos y que está mal, pero por el contrario, el orgullo es justo la emoción que nos permite reconectar con el reconocimiento. Ese ha sido un poco mi camino. ¿Tú cómo lo wow. has visto? ¿Cómo ha sido tu historia? Es que de primero me encanta porque, bueno, lo relacionas también con perfeccionismo, que es un tema, como sabes, que ya me encanta, como siempre. Pero Sí. ya de hecho, también eso de ver que al final lo que cuenta es que lo haces, de hacer la cosa para que tú puedas confiar en él. Yo soy capaz de hacerlo un diario y eso pasa con rebajar un poco eh, la exigencia que tenemos en las cosas, de decir, de pasar de, bueno, lo tengo que hacer, pero de la mejor forma posible, lo más tiempo posible, a, bueno, si lo hago, está bien. De hecho, primer punto. Ya después, si lo hago más que lo espero, pues mejor, ¿no? Pero eso es de rebajar un poco todo eso y así me parece sumamente importante eso
Mm, en eso, de confiar en ti mismo, ¿no? Yo por mi experiencia, pues yo también tenía la autoconfianza, pues ahí abajo, ¿no? Y entonces, pues yo me di cuenta de que fue porque desenfoque de mí mm, a el otro. Eso fue mi camino de tomar conciencia de eso, de que los demás eran demasiado importantes, de lo que opinaban, de cómo me juzgaban y tal cosa, y que me impactó demasiado. Entonces yo para mí fue como darme cuenta de esto para después yo cuando empecé a viajar, entonces cuando me fui de viaje a sitios donde yo no conocía a nadie y donde no me importaba de que me juzgaban o lo que opinaban o cosas así, porque no conocía a la gente, pues básicamente ahí empecé a centrarme un poco más en mí mismo y entonces a decirme, ok, ¿cuáles los temas en los que tú puedes confiar en ti o los que no puedes confiar en ti? Bueno, hacemos unas experiencias, vamos a ver qué tal y eso básicamente me ayuda a construir mi autoconfianza. De mm, hecho, también todo eso de viajar me llevó a un espacio de desarrollar mi intuición. Y mi intuición fue muy impactante en este desarrollo de autoconfianza porque me dije, ok, tengo intuiciones, tengo aquí el poder de seguir mis intuiciones para ver qué tal, porque no me van a juzgar, no me importa tanto de cuando yo estoy en mi vida rutinaria, ¿no? Aquí en Francia. Pues, y yo vi que estaba funcionando con mi intuición. Es decir, bueno, yo estoy pensando, sintiendo cosas en las que me puedo fiar. mm, Puedo ir hacia ahí. Obviamente no es ciencia exacta, pero por la mayoría del tiempo cuando me fío a mi instinto, pues funciona, básicamente. Y eso a decirme, ok, confía en ti entonces, porque en ti y en tu cuerpo ya tienes básicamente todas las respuestas. mm, Porque cuando aprendí también a reconocer que lo que me estaba pasando físicamente era algo de que un señal y cosas así, decir, wow, tengo el cuerpo que aún me está ayudando en eso, a confiar en el proceso, porque me indica caminos, lo que tengo que hacer y tal. Y entonces cuando confío en mi cuerpo y mi mente, cuando estoy focalizado más en mí y lo que yo siento en vez de los demás, pues mm. entonces te cambia la vida. Y así fue un poco mi camino acerca de la autoconfianza. Creo que hay mucho de este relato que nos damos nosotros mismos y los mensajes que nos transmitimos constantemente de no Ujú. soy de confiar, ¿no? Como no soy de confiar Ujú. porque por aquí o no soy de confiar por esto otro. Ya, pero hay un ámbito de tu vida donde sí cumples porque te apuesto que al menos puedes cepillarte los dientes. O sea, si nos vamos a la evidencia de que Ujú. estás cumpliendo a diario, te cepillas los dientes. Y eso ya es algo en lo que sí estás cumpliendo, ¿no? Entonces, si puedes confiar en Ujú. que te cepillas los dientes a diario, si puedes confiar en que vas al baño, no sé, como cosas súper esenciales, es que te duchas, que hay Ujú. cosas como que son las más chiquititas y que a veces incluso esas dejamos de verlas. Entonces, para mí ha sido muy importante observar mis pensamientos para mirar cuánto de mis pensamientos están contribuyendo a mi confianza. De Ujú. lo que me estoy diciendo, qué tanto ayuda para que también mi cerebro pueda recibir la instrucción, porque si yo tengo mejor calidad de pensamientos, voy a tener más capacidad de observación. Si el cerebro es súper básico en términos del mecanismo, o Ujú. sea, no digo básico, es increíblemente complejo, pero lo que quiero decir es que si le introducimos información de que no somos de confiar, de que las cosas van a ir mal, de que yo no puedo, de que no soy capaz, le estoy transmitiendo constantemente mensajes que va a hacer que lo único que observe y busque es la evidencia que siga constituyendo ese pensamiento. Por el contrario, si yo en verdad le empiezo a dar ese input al cerebro desde el lado opuesto, es decir, puedo, pero puedo 2 minutos, ¿no? Puedo Ujú. 5 minutos de esto otro, puedo hacer ejercicio una vez a la semana para partir, ¿no? Entonces, como que Ujú. creo que en verdad mucho tiene que ver con la calidad de nuestros pensamientos y luego con la consistencia de nuestras acciones. Me encanta eso lo que traes de cuál es tu diálogo interno al final, de cómo eres capaz de hablarte a ti mismo, a ti misma, que eso influye en toda tu confianza, es muy evidente eso, de que si siempre estás en lo negativo, pues obviamente que tu autoconfianza pues se va a ir hasta el suelo, de que si te empiezas a hablar bonito, de reconocer tus logros, Ujú. pequeños o grandes, estamos hablando de logros en general, de las más pequeñas cosas, pero que te pueden ayudar paso a paso a justamente ampliar esa autoconfianza que tú puedes sentir en ti y entonces a confiar en ti mismo. Total. Me encanta y eso es una pregunta que le podemos hacer a ustedes que nos están escuchando, pues, ¿cuál es su diálogo interno?
si ustedes son capaces, entonces eso de hablarse de forma linda o si se hablan de forma muy negativa y de entonces paso a paso, ¿cómo puedo transformar ese rumbo negativo en eso, en pequeñas cosas positivas que poco a poco van a hacer que sí, vas a tomar confianza en ti mismo porque vas a ver que eres capaz de muchísimas cosas que ni te das cuenta, como los ejemplos que tú diste de eso de los dientes y tal cosa, pues son cosas que hacemos a diario. Y entonces en eso te puedes confiar. Claro, Que claro. la invitación a eso en tu vida, en qué áreas y qué cosas haces a diario o incluso semanales o cosas así en las que sí puedes confiar y de partir de eso. Total, y muy importante lo que traes, porque además, bueno, Tony Robbins dice, el éxito se construye sobre el éxito. Si yo Ujú, constantemente, es como que tuviera a una persona que me hace bullying todo el día, ujú, obvio que los mensajes que me llegan es que no, o sea, que me muero de susto de emprender cualquier cosa, porque ya tengo la ujú, premisa de que no va a resultar, de que no va a funcionar, de que siempre fallo. Entonces, me encanta lo que traes porque creo que ayuda mucho a enfocar la mirada en lo que sí fue un éxito, en lo que sí logré el día de hoy, en lo que sí pude hacer. Y ujú, además, volver a dimensionar los compromisos que hacemos con nosotros mismos para que sea ridículo el poder cumplirlo. O sea, cuando yo decía 2 minutos, 2 minutos, ya, pero no me va a servir de nada. No, es que sí te va a servir. El ujú. tema es que es progresivo, es no A partir. mirarlo como el resultado final. Entonces, si yo ya dimensiono y mis compromisos son tan ridículos, que esto también lo dice James Clear en Hábitos Atómicos, ¿no? Como Ujú, que sea ridículo el cumplirlo. O sea, ¿cómo no voy a tener 2 minutos para meditar? O sea, cuando mi excusa es que no tengo tiempo, los 2 minutos ujú, los tengo. Entonces, también el hecho de poder cumplir con nuestros compromisos con nosotros mismos, aunque sea por un periodo de tiempo. Yo creo que acá hay varios ejercicios que podemos hacer y decir, bueno, en esta semana no voy o lo que voy a hacer, más bien dicho, es meditar solo por una semana, 2 minutos. ujú. Voy a ver qué pasa, pero me voy a cumplir esa palabra y le voy a poner hora y lugar, porque además el cerebro necesita definiciones concretas. Si yo digo voy a Eso. meditar, pero nunca le digo en qué horario, en qué lugar, para el cerebro Ujú, todavía no es un accionable. Necesito ser súper específica para que el cerebro lo empiece a instalar y eso es eso. muy importante cuando definimos nuestros compromisos con nosotros mismos, poder darle un lugar y además que sea súper sencillo para que nos la hagamos la vida más fácil también. Y eso va a aumentar nuestra confianza desde las acciones, ya no solo desde los pensamientos, sino también desde las acciones. Sí, claro. Y me encanta porque eso me hace pensar de también una invitación a tener cuidado con las metas que te metes. O Total. sea, eso, porque, por ejemplo, eso, ok, quiero meditar 2 horas cada día hasta el final de mi vida. Pues sí, claro que vas a desconfiar en ti mismo porque eso no lo vas a lograr por la mayoría de las personas. Es de eso empezar con lo que puedes. Y entonces eso me imagino yo, por ejemplo, si mañana me digo, bueno, voy a meditar 2 minutos y a ver si soy capaz de respetarlo. Pues si no lo respeto, pues entonces como dices tú, 2 minutos cada día se encuentra si lo quieres. Así que es una invitación a eso que te propones. ¿Lo quieres o no? ¿O es cosa de la mente o de los demás para complacer a alguien o algo? O ya, ¿para qué hace la cosa? ¿Es para Mm, ti porque realmente lo quieres y lo necesitas? Pues eso también. Si no tienes la motivación suficiente, pues entonces obviamente que no vas a lograr tus metas. Y que total, eso vas a ir con bajar tu autoestima que tú tienes en ti. total. Así que cuidado con esas metas. Total, total. Y eso que dices me hace pensar en qué valor le doy a mi palabra. Yo Ujú, siento que como seres humanos a veces le damos muy poco valor a nuestra palabra en el sentido de asumir a la ligera compromisos, ¿no? Entonces es como no viéndolos incluso como una hipótesis. Tengo la hipótesis de que 2 minutos lo puedo conseguir. ujú, Entonces lo pongo en ejercicio y veo si los 2 minutos los puedo conseguir. Digo, sí, sí, es fácil, lo puedo sostener. Pero si yo voy a los planes que yo me hacía antes, ¿no? Desde esta exigencia exacerbada, donde era una hora no sé qué, una hora de lectura, una hora de no sé qué, una hora... Pero en el fondo no partía desde la hipótesis, sino partía de que esto tiene que ser así y no respetando mi naturaleza. Y por otro ujú, lado, obviamente mi palabra cada vez perdía más valor, porque en el fondo no cumplía, no cumplía, no cumplía, no cumplía. Mientras que al hacerlo más sencillo y basado en mis capacidades, también mi palabra fue adquiriendo valor.
O sea, y me ha pasado, por ejemplo, estoy haciendo duchas de agua fría desde agosto, ¿sabes? Ujú. En el fondo, asumí el compromiso conmigo y me ha sido muy poderoso, la verdad, me ha ayudado mucho con mi confianza, decir, o sea, es que si Ujú. puedo ducharme con agua fría, puedo cualquier cosa, o sea, soy invencible. O sea, ya el agua fría es, para mí había un El desafío en challenge. mi vida y era que si había algo Ujú. que yo nunca iba a poder, era ducharme en agua fría. Y la verdad es que ahora me veo en esas situaciones y claro, ya no lo puedo elegir y además tiene un simbolismo tan grande de que al tener esa dificultad inicial, me hace confiar más en mí misma, porque no me fallo, o sea, me ducho todos los Eso. días. Y son 2 minutos, partir desde los 2 minutos al Ujú. terminar la ducha, hay días donde en el fondo me ducho todo el rato con agua fría, hay otros días donde hago inmersiones en tinas, pero en el Ujú. fondo lo mínimo que establecí es que todos los días al menos 2 minutos de agua fría todos los días, y ese es el mínimo. Y de ahí Ujú. puede ser más, pero el mínimo, o sea, en el día más perezoso de mi vida, en el día que no quiero hacer nada, por decir así, va a ser esos Claro. 2 minutos, ¿sabes? Y hay Una un justa. mínimo. Ujú. Sí, es cuestión también de respetar tu palabra, de respetarte, que eso tiene sumamente que ver con la autoconfianza. Si no te respetas a ti mismo, pues Claro. cómo lo haces. Y entonces, claro, mejor, como dices tú, vas a por 2 minutos, pero entonces si has 5 minutos, pues ya súper feliz para ti, súper orgullosa porque ya cumpliste aún más y Me eso muestra la superé. motivación que tú tienes. Pero si tú haces los 2 minutos, pues también puedes ser orgullosa porque por lo menos cumpliste Eso. con tu palabra, te respetaste. Y entonces eso es para mí lo más importante. Así que me encanta lo que Sí, traes. sí, y por eso creo que es importante lo que trajiste del tema del ser cuidadoso al asumir los Ujú. compromisos. Ujú. Cuando ya valoras tu palabra, que es lo que me pasa a mí ahora, es si ya valoro mi palabra, digo, necesito asegurarme de que es factible lo que yo estoy Eso. proponiendo, Ujú. de que voy a ser capaz, porque si no, lo que voy a hacer es que voy a contribuir con mi autodesconfianza. Ujú. Y no Claro. quiero desconfiar de mí, o sea, ya he construido una confianza. Entonces, para no desconfiar de mí, ¿qué necesito cambiar de mi plan? ¿Qué necesito cambiar de cómo asumo los compromisos? Y en el fondo, mantenerse firme en eso, porque ahí ya empieza más bien la disciplina. Es, Ujú. no es opción, no es opción no ducharme 2 minutos con agua fría, no es opción, esa opción ya no está, ya no existe. Ujú. O Ujú. sea, son dos Ujú. minutos o más, ¿sabes? Eso, esas son las O opciones, más. punto. Total. Con el ejercicio me he dado la opción de que puedo hacer box, puedo correr, puedo Ujú. nada. ¿Cuál de las tres eliges? Ujú. No hay opción no elegir. Es como esas tres son, ¿no? Y en el fondo, como darme cuenta que igual el cerebro le sirve tener algo que considere más fácil un día. Entonces, claro, algún día a lo mejor digo, bueno, box, a lo mejor no estoy con toda la fuerza o las ganas para box, pero tengo nadar, que es como más sencillo. Entonces, tengo una opción más sencilla y tengo otras opciones que ya son más complejas. Claro, que te pueda ayudar a elegir, pues cada día, según la motivación que tú tienes, la fuerza que tú tienes, pues de no elegir esa opción que no existe de no hacer nada, sino de Exacto. justamente, bueno, tengo poca energía, pues por lo menos poder a nadar, que es más fácil, más sencillo, está bien. Entonces, no tiene más excusas. Es asegurarte eso de que no puedes, que no hay lugar a las Sí, excusas al sí. final, y Ahora, que eso es muy importante. pasa mucho por también anticiparnos, saber Ujú. que van a haber días donde no vamos a querer hacer las cosas, saber que van a haber días donde no vamos a cumplir con nuestra palabra Y y que es cómo normal. anticipo. Y es normal. Y también van a haber días donde fallamos, porque debo Ujú. reconocer que en varias ocasiones he fallado. Y este autor de Hábitos Atómicos, James Clear, habla de que cuando fallas una vez es un error, pero si Ujú. fallas 2 veces ya estás construyendo el nuevo hábito. Y eso me parece sumamente interesante. Ay, claro, Sumamente interesante, ¿sabes? mucho. Porque en el fondo a todos nos puede pasar Ujú. que por distintos motivos no lo hagamos, pero es importante retomar tan pronto sea posible, porque si no estás contribuyendo a este nuevo hábito. Entonces, para ir cerrando, ¿qué le dirías tú a las personas que hoy no confían en sí mismas? ¿Cuál es la recomendación o cuál es la invitación que les haces? Para mí la primera invitación es de mirar hacia adentro, en vez de mirar hacia afuera de lo que dicen los demás
y de tu discurso y tal cosa, ve a ver al interior, qué está pasando en ti, qué resuena en ti, qué te gusta hacer, llénate un poco de positivismo y eso. Adentro de cada persona hay luz y hay sombra, hay que encontrar un poco de luz, a ver Mm, dónde está, investigar un poco, y de ahí cuando se entra en el camino de la luz, pues entonces ahí vamos por la autoconfianza. Así que bien, eso le diría. me ¿Y encanta. tú? ¿Qué En le mi caso dirías? les diría, lo primero es ser mucho más amables en el diálogo interno, Ujú, traerse evidencias de lo que sí hacen como parte de ese diálogo interno. Segundo, achicar los compromisos de una manera tan ridícula que sean infalibles, o sea, que realmente no puedas ujú, fallar y actuar, porque la confianza se constituye en base a las acciones y por eso nos centramos mucho en los hábitos también, ¿no? ujú. En el cómo cada día, cada día, cada día le estoy echando agüita a esta plantita que es la de la confianza y que Eso. si la dejo de regar se muere. Entonces es una cosa diaria, 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 diaria y que también pensemos en que podemos fracasar y dado que podemos fracasar y no cumplir, cómo recuperamos o cómo armamos estrategias Ujú. eh, para que podamos volver. Bien, me Es, encanta. Y es, yo, bueno, quiero añadir una última cosa, una preguntita dale, para dejar por favor. abierto el tema antes de que te dejo cerrar, pues es eso, una invitación a pensar en eso, como que si tú no confías en ti, pues entonces ¿cómo vas a hacer que los demás puedan confiar en ti? Y entonces es eso de que reflejas también lo que eres por dentro y que la autoconfianza pues es la base de la confianza en general en el mundo. Así que confía en ti y confiamos en nosotros mismos Me todos. encanta. Bueno, Ya. muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Que tengan una linda semana y esperamos que este tema les resuene tanto como a nosotros. Que estén bien. Chau, Hasta chau. pronto, chao.